En este panel y con ayuda de nuestros ilustres intervinientes, tenemos a la doctora Catalina Botero, al doctor Gallón y al doctor Juan Manuel Lazo. Vamos a, teniendo en cuenta esa interesante explicación del doctor Humberto Sierra, vamos a ponernos los jueces contenciosos, jueces, magistrados, de los tribunales, magistrados del Consejo de Estado. Vamos a tratar de situarnos ante la cruda realidad de nuestro expediente con nuestras víctimas, las pruebas con las que contamos y la necesidad de ser jueces de convencionalidad y jueces de constitucionalidad sin tener que esperar que en ese caso concreto y buscando que así sea, no sea la Corte Constitucional la que por medio de una acción de tutela nos dé una orientación a posteriori. ¿Somos los jueces contenciosos, jueces de convencionalidad? Sería la primera pregunta. En los casos concretos o somos jueces de constitucionalidad, en especial cuando tenemos frente a nuestro caso decisiones de la Corte Constitucional que muchas veces son disímiles, que no nos ayudan a solventar la problemática y tenemos una víctima y unos parámetros, unos estándares nuestros que son el artículo 90 constitucional, en que nos obliga a reparar el daño antijurídico, que ya nos decía el doctor Humberto Sierra, es muy distinta a la responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional por el ilícito internacional que la responsabilidad del Estado frente a una víctima por un daño antijurídico. Entonces voy a empezar con la doctora Catalina. Doctora Catalina, buenos días. ¿Cómo trabaja el juez contencioso administrativo en el caso concreto? ¿Es un juez de convencionalidad, es de constitucionalidad? ¿Y cuál sería la problemática a la que se va a enfrentar cuando, siendo juez de constitucionalidad, las decisiones de la Corte Constitucional no necesariamente le ayudan en la solución del caso? Gracias, doctora Estela. Es un placer para mí estar acá, que usted modere esta mesa, estar con mis compañeros y sobre todo agradecerle al Consejo de Estado, a su presidente, que siempre ha sido muy generoso con la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y con la academia, invitándola a este tipo de paneles, y a su vicepresidente, no solamente por la generosidad de invitarme, sino por haberlo hecho en esta ciudad maravillosa. Yo no tengo la fortuna de la doctora Gloria, que dijo ayer que estaba en su ciudad y en su colegio. Esta no es mi ciudad ni mi colegio, pero me tratan como si lo fuera. Entonces estoy muy agradecida porque lo hayan hecho acá. Yo quisiera recoger algunas de las cosas que mencionó el doctor Humberto Sierra, porque creo que es importante esa reflexión teórica, ese marco teórico para poder aterrizar las preguntas que usted hizo. Entonces quisiera recogerlo muy rápidamente para llegar a la respuesta a la pregunta que usted acaba de hacer. Irme un poquito más atrás. En los orígenes del constitucionalismo liberal, en los orígenes de nuestro constitucionalismo, en la Constitución de 1886, al menos en sus orígenes teóricos, los jueces contenciosos administrativos o los jueces ordinarios o cualquier juez tenía la única función de aplicar la ley. Ahí no estaríamos discutiendo de control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, y eso tenía una razón. Se trataba de una revolución contra el sistemas monárquicos autoritarios. El único que podía hacer el derecho eran las asambleas legislativas que representaban a la gente. Y ellos decían el derecho y los jueces lo aplicaban. Punto, así de sencillo. Las normas constitucionales son normas que tienen textura abierta, cuya aplicación tiene un margen, que es justamente su pregunta, tiene un margen importante de interpretación. Y entonces los jueces no podían meterse en ese terreno porque no podían establecer el sentido de las normas porque eso era hacer derecho y no tenían la legitimidad política para hacerlo. Ese modelo, que tiene una lógica impecable, entró en crisis en la Segunda Guerra Mundial, entró en crisis el nacionalsocialismo. Cuando los jueces tenían que aplicar las normas del nacionalsocialismo,
que establecían que a los judíos había que mandarlos a los guetos, que había que condenarlos a la pena de muerte porque el Código Penal decía, perdón, a la cárcel, porque el Código Penal decía que no se podían casar entre judíos y arios, y quienes se casaran pues iban a la cárcel, y el juez no podía apelar a la Constitución, que era una Constitución democrática que establecía el principio de igualdad. Entonces lo primero que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que dicen esto no puede pasar nunca más. Los jueces no están sometidos simplemente a la voluntad de las mayorías expresada en las leyes, los jueces están sometidos a la Constitución política. Pero ¿por qué? Porque la Constitución política establece la defensa de los derechos de las minorías, mientras las leyes reflejan la voluntad de las mayorías. Entonces los jueces aplican las leyes, pero cuando las leyes van en contra de los derechos mínimos de las minorías, tienen que acudir a la Constitución, y ahí surge esa jurisdicción constitucional vigorosa en defensa de las minorías. Y luego ingresa a ese panorama el derecho internacional de los derechos humanos. Los estados sí ceden soberanía, pero lo hacen de manera voluntaria. Es decir, sí hay una cesión de soberanía. Cuando un estado dice yo obedezco lo que la Corte Interamericana dice, está cediendo una parte de su soberanía, pero lo hace, uno, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la dignidad humana, para que las mayorías no puedan arrasar con las conquistas de la civilización, y dos, voluntariamente, como cuando yo hago un contrato, yo cedo una parte de mi libertad, pero lo hago voluntariamente. Cuando yo me convengo con el Consejo de Estado de estar sentada esta mañana acá, significa que yo no puedo estar haciendo otras cosas, yo no puedo estar leyendo otras cosas que quisiera estar, porque yo hice un compromiso, yo cedí parte de mi libertad, pero la cedí voluntariamente porque considero que contribuye a un fin superior. Entonces, me parece importante recordar eso porque estamos en un mal momento para los derechos humanos. Y por eso hablar de control de convencionalidad y de control de constitucionalidad y de bloque de constitucionalidad es tan importante. Cedemos soberanía en nombre de un bien superior que fue arrasado por los regímenes autoritarios en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso nos acogemos a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿de dónde surge la doctrina del control de convencionalidad? ¿Y qué implicaciones tiene eso para los jueces contenciosos administrativos? Surge de la idea de que los jueces se vuelven jueces constitucionales y las constituciones se abren a su turno al derecho internacional de los derechos humanos. Y se abren de distinta manera, como lo mencionaba el doctor Sierra. Hay constituciones totalmente cerradas, en cuyo caso es muy difícil la aplicación de la doctrina del control de convencionalidad. Entre más cerrado el régimen al derecho internacional, más difícil la penetración del control de convencionalidad. Pero la mayoría de las constituciones del nuevo constitucionalismo, de las constituciones hechas después de la Segunda Guerra Mundial, que no quieren que se repita las atrocidades del régimen nazi, se abrieron al derecho internacional, bien de manera taxativa, mencionando los tratados a los cuales que incorporan al ordenamiento interno, o a través de cláusulas abiertas, como la Constitución nuestra, que tiene una cláusula abierta que dice que se incorporan al ordenamiento interno los tratados internacionales de derechos humanos que no pueden ser suspendidos en tiempos de excepción, aparte de otra cláusula revisoria, digamos, un poco más abierta, que es la que incorpora los derechos, digamos, implícitos, la dignidad humana, pero por lo menos hay una cláusula clara que dice se incorporan al ordenamiento interno los tratados internacionales de derechos humanos y la Corte, que no pueden ser suspendidos en tiempos de excepción, y la Corte Constitucional dijo eso es el bloque constitucionalidad, eso es el bloque constitucionalidad en sentido estricto, eso está a nivel de la Constitución. Los jueces que ahora deben ser garantes de la Constitución, todos, no solo la Corte Constitucional, todos los jueces son la última barrera contra la arbitrariedad, son los garantes de la Constitución, son entonces también garantes del cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Y eso aterriza por el nuevo constitucionalismo y el bloque de constitucionalidad. Y ahí es que los jueces contenciosos se vuelven jueces garantes del derecho internacional de los derechos humanos. Pero tiene un segundo desarrollo también por el derecho internacional. El primer caso, un caso en el cual un gran juez de la Corte Interamericana, el juez García Ramírez, en un voto particular, en el caso Mirna Macchang, que es muy importante y es muy importante para las discusiones sobre justicia transicional. Ustedes han visto que se ha presentado, por ejemplo, un proyecto en el que se sostuvo que a la JEP no había que mandarle todos los casos de violaciones de derechos humanos, que eso ¿para qué?
Bueno, eso pues ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es control de convencionalidad, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mirna McChang, en el cual aparece la primera alusión al control de convencionalidad, dijo: todas las autoridades de un Estado que tengan investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos tienen la obligación de remitir esas obligaciones al juez que está investigando esas violaciones. Entonces, de una vez sería bueno, si aquí hay alguien de la Fiscalía General de la Nación, que le comunique al señor fiscal que esa sentencia Mirna McChang ya existe y que es importante que aplique el control de convencionalidad, porque como lo dijo el doctor Humberto Sierra, no solo se aplica a los jueces, sino a todas las autoridades públicas, incluyendo al fiscal general de la Nación, a quien le envío saludos por este medio. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de ese voto particular, en el caso Mirna McChang, dijo: todos los funcionarios públicos y en particular los jueces tienen la obligación de aplicar en sus decisiones el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interamericano de los derechos humanos. Y luego eso se vuelve sentencia de lo que suele pasar. Lo que le pasó, por ejemplo, a Ciro Angarita, que sus votos particulares, de sus salvamentos de voto, luego se convirtieron en sentencias. Eso es, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice expresamente: como los tratados son para cumplirlos, como los derechos humanos son la razón de ser de los estados, y como yo no tengo la capacidad de evaluar si todos los actos de las autoridades públicas están conformes a los tratados de derechos humanos, entonces son esas autoridades públicas las encargadas de hacer el control de convencionalidad. Yo no puedo sola, yo soy un único tribunal para todos los estados que han firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y admitido aceptado la jurisdicción de la Corte. Entonces, dijo la Corte Interamericana, todos los funcionarios públicos están encargados de aplicar al momento de resolver sus casos o de tomar las decisiones el derecho interamericano. ¿Y cómo se aplica? Dijo la Corte. Primero, es una aplicación ex oficio, oficiosa. No hay que esperar a que el abogado lo alegue, que mire que es que el artículo 13 de la Convención Americana habla de libertad de expresión y que prohíbe la censura previa. No, el juez, el funcionario administrativo, el inspector de policía y el fiscal general de la Nación tienen que conocer esas decisiones. Primero, ex oficio la aplican. Segundo, todos los funcionarios públicos. Tercero, en materia de poder judicial se hace de manera difusa. O sea, los únicos vinculados no son las altas cortes, ni es la Corte Constitucional. Son todos los jueces los encargados de aplicar el ordenamiento. Y esto es muy importante, porque si un juez no aplica el ordenamiento internacional, un juez contencioso administrativo, para resolver un caso, para definir las reparaciones, puede estar cometiendo un ilícito internacional que va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana. Puede estar comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Y ahí no se alega, y no me voy a detener en eso, no se podría alegar lo que se denomina cuarta instancia como una excepción para que el sistema interamericano no conozca los casos. Si el juez no conoció el caso y no aplicó el derecho internacional al caso, el juez contencioso o cualquier otro, ahí se configura un ilícito internacional según la doctrina del bloque de convencionalidad. Entonces, entra por el nuevo constitucionalismo y entra por estos desarrollos. Ahora, ¿cuáles son las grandes dificultades? Pues que es una doctrina en construcción y que se trata de normas de textura abierta. Es decir, a diferencia de lo que pasa con el Código Penal, la Constitución Política de Colombia y los tratados de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen unas normas que son amplias, que son ambiguas, que son, en términos de teoría constitucional, más principios, en términos de Robert Alexy, más exactamente, más principios que reglas. Establecen en principio que hay que proteger la libertad de expresión en su mayor medida posible, pero en principio también hay que proteger la dignidad, el buen nombre en su mayor medida posible. Entonces, quien interpreta en el derecho internacional esas normas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al ser el intérprete autorizado y Colombia haber admitido que la Corte es el intérprete autorizado de la Convención, y al estar obligados a aplicar la Convención, pues debemos acudir
a lo que dijo el intérprete autorizado de la Convención. Entonces, ¿qué debe hacer un juez contencioso administrativo? En principio, vinculado por el bloque de constitucionalidad y la doctrina del control de convencionalidad, es acudir, por supuesto, a la Convención Americana, al texto de la Convención Americana, pero para su interpretación a los casos que se refieren a Colombia, naturalmente, pero también, y en eso tal vez tengo un pequeño disentimiento con el magistrado, con el juez Sierra Porto, también a la doctrina, a la jurisprudencia de la Corte, porque es el intérprete autorizado. Y al ser el intérprete autorizado por el propio tratado, al haber admitido nosotros eso, debemos acudir a lo que dijo la Corte Interamericana. Entonces, lo que yo creo, y ahí están los dos grandes desafíos, y con esto termino para esta primera ronda, me alargué un poco, pero me parecía importante recoger el marco teórico. ¿Cuáles son los dos grandes desafíos? El primero es la cultura jurídica. A nosotros no nos enseñan en las universidades, y yo soy decana de una facultad de Derecho y hago mea culpa, pero a mí nunca me lo enseñaron cuando estudié Derecho, y estamos intentando, muchos decanos además trabajando conjuntamente en hacer un esfuerzo en enseñar Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Porque si vamos a hablar de bloque de constitucionalidad, de que los jueces deben aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, pues hay que enseñarle el derecho internacional de los derechos humanos. En la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla tendría que haber módulos especializados en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a los casos de la jurisdicción contencioso administrativa, en donde se aplican claramente, porque es responsabilidad del Estado, pero se aplican también a casos civiles, por ejemplo, temas de usura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura. Entonces, por supuesto, los jueces civiles, al momento de definir si un interés es o no, incurre o no en la usura, pues podrían acudir, o los temas sobre tierras y poblaciones indígenas y los derechos colectivos de las poblaciones indígenas, o derechos políticos, de los cuales vamos a hablar acá, pues eso debería ser enseñado no solo en las facultades, sino en los entrenamientos del Poder Judicial. Ese es un primer gran desafío. Y el segundo gran desafío es que, al tratarse de normas de textura abierta, las Cortes tienen que ser mucho más responsables al momento de definir la doctrina aplicable. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, las relatorías, yo hice parte y otra vez hago mea culpa de esas relatorías. Esos órganos tienen que ser muy claros al momento de establecer la doctrina aplicable, sobre todo si se va a vincular a decenas de miles de operadores judiciales en toda la región. Y las Cortes nacionales, sobre todo las máximas Cortes, las Cortes más altas, tienen la obligación de aterrizar esos estándares de manera mucho más clara, para que los jueces sepan cuál es la doctrina que tienen que seguir. Y si esos dos desafíos no los afrontamos adecuadamente, podemos generar una dispersión en la interpretación que se nos devuelva. Y realmente yo creo que no estamos en un momento en el que podemos jugar con los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos es lo que diferencian la barbarie de la civilización, y aquí hay mucha gente que quiere acabar con eso. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer esas interpretaciones de manera consistente, coherente, razonable, con acuerdos de la comunidad jurídica, y ahí la responsabilidad de las altas cortes y de las cortes internacionales es fundamental. Muchas gracias, doctora Catalina. Pues preocupante su temor de que estamos en un mal momento y de que hay muchos que quieren acabar con esto, y muy grande el reto para los jueces contenciosos, para todos los que estamos aquí presentes, para defender lo que hemos ganado y para tener presente siempre nuestra institucionalidad, sin que importe las situaciones políticas del momento. Doctor Gayón, yo quisiera, y me toca ir un poco rápido, por eso no le hago la misma pregunta de Catalina, quisiera avanzar, y es para que desde su postura como director de la Comisión Colombiana de Juristas nos contara cómo se ve la labor del juez administrativo en materia de reparación integral de las víctimas. ¿Sí será que el juez administrativo tiene un convencimiento de lo que es la reparación integral, de lo que es su papel como juez desde la perspectiva del artículo 90 constitucional, y responde esas reparaciones en todos los casos y en cuáles no
a la obligación de reparación integral. Gracias, doctora Estela, y ante todo un saludo muy cordial a todas y todos ustedes, con mis agradecimientos al Consejo de Estado, a su presidente, el doctor Germán Bura Escobar, y a su vicepresidente, el doctor Ramiro Pasos, por la invitación a compartir este espacio, y por supuesto a mis compañeros en este panel, y a los expresidentes y presidentes de las altas cortes y todos los funcionarios públicos y demás personas que nos acompañan. Yo comparto, doctora Estela, las preocupaciones que ha expresado la doctora Catalina en esta materia, pero yo hoy amanecí más optimista que de costumbre y quisiera dedicar mis reflexiones, primero que todo, y atendiendo a su pregunta, a reconocer y a felicitar al conjunto de las instituciones judiciales colombianas y en particular al Consejo de Estado por el hecho de haber logrado un valioso resultado en materia de apropiación de los principios de convencionalidad y de la incorporación de las normas y estándares de derechos humanos en su jurisprudencia. Y quiero también hacer un llamado a que tanto el Consejo de Estado como el resto de organismos judiciales colombianos continúen avanzando en esa dirección, especialmente en este momento de transición accidentada, pero de transición al fin y al cabo. Y quiero contarles por qué ese optimismo, y para ello permítame referir una breve anécdota. Hacia el año 89-90 teníamos en la Comisión Colombiana de Juristas un grupo de estudio con varios funcionarios de la rama, jueces que estaban encabezados por el doctor Carlos Valencia, que fue asesinado en el año 89, y por la doctora Marina Pulido de Barón, quien luego estaría en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal. Y con ellos estudiábamos los tratados internacionales, Pacto Internacional de Derechos Humanos, derechos civiles y políticos, el de Derecho Económico, Social y Cultural, la Convención Americana. Incluso hicimos una pequeña publicación de la Constitución con algunas anotaciones que lo llamamos concordancias y discordancias de la Constitución del 86 entonces, con tratados internacionales. Y se nos ocurrió hacer una encuesta con 100 jueces para hacerles dos preguntas. ¿Qué tratados internacionales conoce usted de derechos humanos? Y segundo, ¿cuál de ellos ha aplicado? La respuesta se hizo con 100 jueces. Repito, esto fue año 89-90, antes de la Constitución del 91. Uno de 100 jueces respondió que conocía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y la segunda pregunta no fue respondida por nadie. Yo creo que el contraste entre esa situación y la de hoy es asombroso, y es felizmente asombroso en este caso, por muchas razones que no voy a enumerar, pero entre ellas la Constitución del 91, los desarrollos de la Corte Constitucional, los propios desarrollos de los instrumentos, de los órganos internacionales, incluida la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también otros, los relatores de Naciones Unidas y demás, y la acción en relación con Colombia. Este panorama ha cambiado, y ha cambiado positivamente, y hay que reconocerlo. Y yo creo que debe seguir cambiando para que se siga profundizando, porque las cosas evolucionan. Creo que la presentación que nos hizo el doctor Sierra Porto nos da un campo muy vasto para poder tener estas reflexiones. Yo quisiera, de todas formas, enfatizar dos o tres aspectos acerca del control de convencionalidad. Por lo pronto, lo que ha señalado la Corte en esta materia, especialmente, ha sido en varias sentencias, pero especialmente en la sentencia del caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, en donde la Corte afirmó que la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana se extendía al Poder Judicial de cada Estado parte, que al momento de ejercer el control de constitucionalidad asignado por las normas de derecho interno, estaba obligado a hacer un control de convencionalidad,
Y dijo textualmente: cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, continúa la Corte, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio, como lo dijo el doctor Sierra Porto, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esa sentencia, el juez Cansado Trindade expresó un voto razonado donde sostuvo la importancia del control de convencionalidad como mecanismo para obtener la armonización del derecho interno con las normas sobre derechos y libertades fijados en la Convención. Y él dijo, a su vez, respaldando lo que había dicho la Corte, que los órganos del Poder Judicial de cada Estado parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el derecho constitucional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Deben ejercer ex oficio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. Ese control de convencionalidad, hasta ahí la cita del doctor Cansado, debe realizarse no solamente en relación con la Convención Americana, sino con todos los tratados que hacen parte del corpus juris convencional, como el protocolo sobre abolición de la pena de muerte, el de San Salvador y los demás que ya fueron presentados en la ponencia del doctor Sierra, como lo explicitó también en esta misma sentencia del caso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú por el juez Sergio García en un voto razonado igualmente. El control de convencionalidad, entonces, es el ejercicio por parte de la rama judicial y por parte del resto de funcionarios del Estado, y especialmente en un país como Colombia, donde también lo señaló felizmente el doctor Sierra, existe la excepción de inconstitucionalidad, de la contrastación de las normas y actuaciones estatales en relación con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el resto de normas que constituyen el corpus juris internacional o americano, para maximizar el efecto útil de estas normas y garantizar la armonía de sus pronunciamientos con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Hay, como lo vimos, un control concentrado y un control difuso, y en Colombia juega un papel fundamental en este campo la figura del bloque de constitucionalidad reconocida desde el 95. Y por esa vía, el Consejo de Estado ha llegado a tener unos desarrollos importantes en donde sobresalen los estándares de verdad, justicia y reparación fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la garantía de los derechos de las víctimas. Y sobre ellos, el Consejo de Estado se ha basado en numerosas sentencias en casos contenciosos contra el Estado colombiano, utilizando en especial lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso de la masacre de La Rochela contra Colombia. La masacre de La Rochela en enero del 89, que fue la masacre cometida por grupos paramilitares en contra de un equipo de investigación judicial. Fue una masacre ya realizada no solamente como se ocurría entonces contra campesinos, contra activistas sociales, sino contra funcionarios del Estado, lo que hizo que el Estado y la Presidencia de la República reaccionara de manera decidida contra estos grupos y suspendiera la norma que permitía el funcionamiento de grupos paramilitares, hasta entonces el parágrafo tercero del artículo 33 del decreto 3398 del 65, que permitía a los militares entregar armas de guerra a civiles, lo que condujo ya al ataque no solamente contra la población
sino contra funcionarios del Estado, contra colegas de todas y todos ustedes. Y en relación con la obligación estatal de investigar las violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Estado señaló, y la Corte Interamericana había señalado, que dicho deber debía cumplirse sin dilación y con diligencia, de manera seria, imparcial y efectiva, para que la investigación permitiera establecer plenamente las responsabilidades por dichas violaciones. Así, el sistema de protección de quienes participan en la etapa de investigación debería ser eficaz, debería o debe permitir determinar la existencia de estructuras criminales complejas y debe acarrear la inadmisión de disposiciones que impidan el cumplimiento de esos objetivos. La Corte además señaló, y estas pautas fueron incorporadas y apropiadas por el Consejo de Estado, que en relación con el derecho a la verdad, su realización debe ser participativa, completa, idónea y sin obstáculos que lo imposibiliten, y debe tener un enfoque colectivo que permita determinar la verdad histórica más completa posible desde el ámbito de lo jurisdiccional y permitiendo la participación de las víctimas en cada etapa del proceso. Y sobre esto de la participación voy a venir más adelante, puesto que es de una importancia fundamental justamente en estos momentos de transición, como lo indiqué al principio. Y a su vez, en materia del derecho a la justicia, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la masacre de La Rochela afirma que la cosa juzgada no es un principio de carácter absoluto y que éste puede relativizarse si aparecen nuevos hechos o pruebas que permitan la determinación de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, siempre y cuando, por supuesto, se respete en todo momento el derecho al debido proceso. Y en cuanto al derecho a la reparación, la Corte en la sentencia de la masacre de La Rochela mantuvo los estándares de su jurisprudencia, esto es, que el derecho a la reparación se guíe por el principio de restitutio in integrum, lo que implica la plena restitución de los derechos de las víctimas a través de medidas de indemnización y satisfacción, entre las que se contemplan las medidas simbólicas y las garantías de no repetición. Y esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero no lo es y corresponde levantarlo bien en alto porque se escuchan desde hace 10 años voces que dicen no hay plata para reparar a tanta gente y por consiguiente basta con los topes de reparación administrativa establecidos por el gobierno que rigió el país de 2002 a 2010. Estos estándares adquieren una mayor importancia a la luz de la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos ocurridas en nuestro territorio, teniendo en cuenta el conflicto armado que ha padecido el país y, en consecuencia, la multiplicidad de víctimas y victimarios que, bajo los estándares del sistema interamericano, requieren de un tratamiento diferencial y particular según los hechos sufridos. Pues bien, felizmente la acogida del control de convencionalidad por parte del Consejo de Estado ha implicado una transformación en el concepto de reparación sostenido por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues ha permitido superar la reparación clásica entendida bajo los conceptos de daño emergente y lucro cesante para adoptar los estándares de la Corte Interamericana en la materia. En sentencia del 20 de febrero de 2008, el Consejo de Estado ordenó, como ustedes lo saben bien, por primera vez medidas de carácter no pecuniario frente a la desaparición forzada y muerte de 2 personas por hechos atribuibles a agentes de la policía. Y afirmó que la reparación de los daños causados debía tener un componente integral y bajo esa óptica que con las medidas de reparación se logre restablecer la condición de las víctimas al punto anterior más cercano a la violación de los derechos humanos. Y en esa sentencia se incorporaron medidas de satisfacción como excusas públicas, que era una novedad en el caso colombiano, implementación de sistemas de promoción de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, también algo novedoso, y publicación de la sentencia en lugares visibles. Ese pronunciamiento, esa sentencia implicó una nueva era en la aplicación del control de convencionalidad, pues de manera expresa el Consejo de Estado continuó refiriéndose a él y en sentencias como la de la masacre de San Roque,
ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables integrantes de la fuerza pública, buscar los restos de las personas dadas por desaparecidas e instalar una placa con los nombres de las víctimas, en la sede del Ejército Nacional. Igualmente, en relación con otra masacre, la de masacre de Pichilín, el Consejo de Estado dictaminó la obligatoriedad de la aplicación de los estándares en materia de reparación de la Corte Interamericana y decretó medidas de reparación de carácter colectivo por la existencia de una violación masiva a los derechos humanos de una colectividad, a pesar de que no todos estuvieran reclamando la reparación directa de sus derechos. Por su parte, decretó medidas relacionadas con la competencia de organismos creados por la Ley 1448/2011, la Ley de Víctimas, como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras, y ordenó atención psicosocial a los integrantes de la comunidad. Hay otras decisiones, pero quisiera mencionar también, por último, en este campo, la sentencia de unificación adoptada en 2014 sobre la reparación orientada a restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos, decretada de oficio por el juez. Así pues, el impacto del control de convencionalidad ha sido altamente favorable para los derechos de las víctimas en la jurisdicción interna en materia de reparación y reconocimiento de sus derechos, pues se desprende de la idea de la reparación entendida en un ámbito pecuniario para dar paso al concepto de reparación integral por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A la luz de las nuevas normas que desarrollan el Acuerdo Final de Paz y teniendo en cuenta que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, como mecanismo de justicia transicional, a ella solamente le fue asignada la competencia de dictar medidas de satisfacción o de reparación simbólica, el control de convencionalidad frente a casos en los que se examinen violaciones a los derechos humanos debe continuar vigente y debe fortalecerse para que de esta manera las víctimas de dichas violaciones continúen viendo garantizados sus derechos en los términos que la Constitución y la Convención Americana lo prevén. Y aquí hay una serie de desafíos de los cuales quisiera mencionar tres. En primer lugar, se hace imperioso que la jurisdicción de lo contencioso administrativo comparta y entable diálogos con la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal manera, comparta su experiencia, de tal manera que en asuntos que sean competencia de la JEP, pero que puedan tener un impacto en materia de reparación, el hilo conductor continúan siendo los estándares de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Se hace necesario, además, que se aplique tanto en los nuevos mecanismos de justicia transicional como en la labor del Consejo de Estado el estándar del sistema interamericano, según el cual las medidas de reparación que se adopten por los mecanismos judiciales y administrativos internos deben contar con la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso de reparación. Y el acuerdo y la legislación y las disposiciones constitucionales que lo acompañan hacen énfasis en materia de reparación, en materia de participación de las víctimas. Sin embargo, quiero hacer un llamado especial a que efectivamente eso se lleve a la realidad. En los procesos de reparación y, bueno, los procedimientos que se adoptaron con motivo de la negociación del gobierno que rigió al país entre 2002 y 2010 en relación con los grupos paramilitares llamado como la Jurisdicción para la Paz, la participación de las víctimas, a pesar de que estaba consignada en las normas legales, sin embargo, en la práctica fue muy escasa. No obstante que se trataba de crímenes de lesa humanidad, no se permitió la participación de toda la humanidad en las audiencias, como lo señalamos defensores de víctimas, y pedimos que en la medida en que no toda la humanidad cabía dentro de las salas de las audiencias fueran llevadas a la humanidad entera. Y la respuesta que se nos dio es que la expresión de lesa humanidad era una expresión literaria y no tenía por qué tener esas consecuencias. Con eso se privó a la humanidad víctima y lesionada por estos delitos de conocer muchos aspectos importantes que ojalá con los nuevos mecanismos pactados en el Acuerdo de Paz lleguemos a conocer.
Pero entre tanto quiero hacer un llamado muy especial a que haya un celo destacado por garantizar la participación efectiva de las víctimas en los procesos relacionados con el funcionamiento de la jurisdicción especial. Y se hace imperioso además que se evite a través de los mecanismos judiciales y administrativos ordinarios de reparación generar un déficit de igualdad entre víctimas del conflicto armado interno, porque las medidas de satisfacción y reparación simbólica que podrá decretar la Jurisdicción Especial de La Paz impactarán únicamente a aquellas víctimas de los hechos investigados, juzgados y sancionados por esta. Sin embargo, en virtud del principio de selección que está presente dentro del procedimiento que rige a la JEP, las restantes víctimas deben contar con mecanismos efectivos de reparación y satisfacción de sus derechos. La aplicación del control de convencionalidad podría evitar generar una brecha entre aquellos casos que fueron estudiados por las instituciones creadas con el Acuerdo Final de Paz y los que siguen siendo competencia de las instancias ordinarias. Por lo anterior, y aquí termino, doctora Estela, reforzar la implementación del control de convencionalidad en las decisiones que involucran estándares para la protección y garantía de los derechos de las víctimas resulta de vital importancia para dar cumplimiento a los pilares esenciales de la Constitución en la materia y para cimentar con firmeza las bases para el desarrollo de una sociedad que quiere ver realizado su derecho a la paz y a la convivencia basada en la vigencia del Estado Social de Derecho. Muchas gracias. Doctor Lazo, desde su perspectiva de juez, pues es muy alentador escuchar primero que efectivamente el juez administrativo es un juez de convencionalidad y escucharle al doctor Gayón que efectivamente el juez administrativo está cumpliendo su papel en materia de reparación de víctimas. Yo quisiera que desde su perspectiva de juez de lo contencioso administrativo nos contara algunas experiencias y dificultades que tenemos que afrontar en el día a día para establecer esa jerarquía o prelación entre la Constitución, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y nuestras dificultades en materia de legalidad. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Consejo de Estado, en particular al señor vicepresidente, el doctor Ramiro Pasos, por la invitación. Me voy a referir y a retomar el último de los aspectos que mencionaba la doctora Estela Conto y cuando hablamos acerca, digamos, de las dificultades que afrontamos los jueces de lo contencioso administrativo al momento de aplicar la norma internacional en la solución de los casos. Quiero, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Este elemento que señala la doctora Conto, sin duda alguna es representativo de cara a la forma como desde el derecho internacional se ve la actividad de los jueces nacionales que hacemos aplicación de las normas del derecho internacional, porque digamos que este es un escenario, el del derecho internacional, y por eso en la diapositiva lo menciono, las tensiones que se generan desde el derecho internacional cuando los jueces nacionales aplicamos la norma de los tratados internacionales. Digamos que hay como tres grandes posturas que se han ido de alguna manera labrando con la aplicación de la norma internacional, especialmente durante los últimos 30 años. La primera es una postura que yo llamaría una postura pesimista frente a la aplicación del derecho internacional por parte de los jueces nacionales. Es una postura que se la denomina de la fragmentación del derecho internacional, y entonces hay algunas preguntas que se formulan en esos escenarios
acerca de los riesgos que pueda ofrecer para el derecho internacional la circunstancia de la existencia de numerosas interpretaciones de los tratados. La inquietud que hay allí es: los tratados internacionales de derechos humanos tienen unos órganos autorizados para la interpretación de los tratados, pero resulta que en estos últimos 20, 30 años, especialmente en América Latina, hemos visto el surgimiento de un activismo judicial bastante intenso y bastante frecuente en la aplicación de la norma internacional. Entonces, digamos que hay una primera mirada desde el derecho internacional de desconfianza, de cierto escepticismo y de cierto pesimismo hacia las posibilidades que tienen los jueces de contribuir positivamente en la construcción de la regla del derecho internacional. Hay una segunda mirada que es mucho más optimista y en general se ubica bajo el rubro de la defragmentación del derecho internacional y llama a los especialistas del derecho internacional a mirar de manera positiva la actuación de los jueces nacionales en la medida en que estos logran una expansión de las posibilidades de aplicación del derecho internacional, por ejemplo, incorporando normas que son de soft law, normas de derecho suave en derecho internacional, luego son incorporadas en las sentencias nacionales, judiciales y en consecuencia convertidas en la práctica en normas de derecho duro. Esas son algunas de las evidencias donde dice esta corriente de la defragmentación del derecho internacional. Los jueces nacionales pueden aportar mucho en la construcción de la regla de derecho internacional y esa, digamos que es una posición optimista que incluso en sus versiones un poco más radicales habla de una suerte de reconstrucción del derecho internacional a partir de los aportes de los jueces nacionales. Y el fundamento, digamos, un poco de la reflexión de estos aportes teóricos que se ubican en la línea de la defragmentación es el siguiente. Hay una norma de derecho internacional, el artículo 27 de la Convención de Viena, de Derecho de los Tratados, que establece la prevalencia del derecho internacional sobre las disposiciones del derecho interno, pero al propio tiempo, y lo dicen, digamos, órganos con una gran autoridad como la Asociación de Derecho Internacional. Esto es significativo porque lo dice en su último informe de año 2016, donde sostiene lo siguiente: cuando en las fuentes del derecho internacional previstas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia aparece como una fuente auxiliar del derecho internacional la jurisprudencia, dice esta Asociación de Derecho Internacional, debería considerarse que cuando refiere a la jurisprudencia, esa expresión también podría comprender la jurisprudencia de las Cortes Nacionales. De manera pues que esto llevaría a una perspectiva pragmática, que es la que yo ubico en la tercera frase que se encuentra en esa diapositiva, y es la del reconocimiento de una existencia de una relación de doble vía, donde hay desde luego, fuerte influjo de la norma de derecho internacional en la configuración de la respuesta judicial nacional, pero también donde la respuesta judicial nacional tiene mucho que decir en la configuración de la regla de derecho internacional. En nuestro medio, un poco más del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se lo ha denominado como diálogo jurisdiccional, y es la invitación que se hace a las Cortes internacionales y a las Cortes nacionales a establecer una interacción acerca de las interpretaciones que mejor convengan a la protección de la persona humana. De manera que yo creo que esa es una primera consideración de contexto muy importante para realizar. La siguiente diapositiva da una respuesta en la línea de las soluciones pragmáticas, es decir, definitivamente los jueces nacionales están aplicando el derecho internacional, y aquí de lo que se trata es de cómo poder identificar esas actitudes de las Cortes nacionales frente al derecho internacional. Y hay por lo menos tres posibilidades de actitudes que tienen las Cortes nacionales cuando se enfrentan al derecho internacional. La primera es una actitud de elusión, eludir el derecho internacional, pese a que el derecho internacional hace parte de los materiales jurídicos respecto de los cuales debería pronunciarse el juez en su sentencia nacional, decide sencillamente ignorarlos. Es una posición, digamos, extrema como actitud que asumen las Cortes nacionales. Al otro lado se encuentra una posición de rechazo frente a la norma internacional,
donde se hace explícita esa manifestación de oposición a la norma internacional y el juez nacional considera que la respuesta correcta es aquella que se produce al abrigo de la norma nacional. Y hay una tercera modalidad de actitud que asumen las Cortes Nacionales, que es la aplicación del derecho internacional, que por lo menos también encuentra tres modalidades. Una primera, que menciona allí, que es la llamada interpretación conforme, es decir, cómo logramos nosotros que la norma del derecho nacional pueda ajustarse a los términos de interpretación de la norma de derecho internacional, y es, digamos, la solución que menos dificultades ofrece, por ejemplo, al juez de lo contencioso administrativo, buscar siempre que la interpretación o la aplicación de la norma que nos corresponde obedezca siempre a una interpretación que sea compatible con el derecho internacional. Digo que es la fórmula o la vía que menores dificultades ofrece o menores traumatismos en esta relación entre sistema jurídico internacional y sistema jurídico nacional, por cuanto le permite a la norma nacional mantener su vigencia. Y realmente lo que hace el juez de lo contencioso administrativo es un proceso de interpretación conforme con la regla de derecho internacional. Y a continuación se encuentran las figuras de la inaplicación y de la inconvencionalidad propiamente dicha, que son desde luego figuras que generan mayores tensiones entre los sistemas jurídicos doméstico e internacional. La inaplicación, en la medida en que el Tribunal Nacional considera que, digamos, contraviene abiertamente la norma nacional a la norma de carácter internacional y lo que hace es inaplicarlo para el caso concreto, pero tiene la ventaja que la norma de carácter nacional mantiene su vigencia. Y, digamos, una tercera modalidad, que es una tensión mucho más fuerte que se genera entre la Corte Nacional y la norma de derecho internacional, es cuando la Corte Nacional decide definitivamente expulsar del ordenamiento jurídico una norma nacional por considerar que contraría el tratado internacional que estima aplicable en ese caso. Entonces, digamos que esas son como los tres tipos de actitudes que se desarrollan por parte de las Cortes Nacionales. Y yo he querido ejemplificar este tipo de tensiones que se dan entre Cortes Nacionales y Cortes Internacionales a propósito de un tema que es el de la inhabilitación de funcionarios elegidos popularmente. Este es un asunto que se desencadena a partir del texto contemplado por el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido interpretado por la Corte Interamericana en el sentido de que solamente unas restricciones que son las establecidas en el artículo 23.2 son las que se pueden imponer a los derechos políticos. En particular, porque ofrece interés para este análisis, quiero destacar el exclusivamente solo podrá ser restringida por decisión adoptada por juez competente en proceso penal. Esta interpretación hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la grafico, digamos, hago como una especie de distribución de 8 sentencias que se encuentran en este gráfico. Se trata de 2 sentencias de la Corte Constitucional, 2 sentencias de la Corte Interamericana o 2 pronunciamientos judiciales de la Corte Interamericana y de 4 decisiones del Consejo de Estado, que giran todas ellas en torno a la competencia que tienen las autoridades administrativas para inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos popularmente. En la primera sentencia que ubico, digamos, en la parte izquierda, parte superior izquierda, se encuentra la sentencia C028 de la Corte Constitucional, en la cual establece que es competente la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. Y lo interesante de la sentencia de la Corte Constitucional es que considera tanto el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y dice: aquí tenemos que hacer una interpretación armónica entre los 2 instrumentos internacionales para concluir finalmente que, en la medida en que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción permite la sanción de quienes son elegidos popularmente por autoridades de carácter administrativo, valida entonces la competencia de la Procuraduría General de la Nación sobre el particular.
Al otro lado, en el otro extremo, en la columna que yo he ubicado como de Derecho Internacional, se encuentra la sentencia dictada en el año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López, el, digamos, opositor político venezolano. La conclusión a la que arriba la Corte Interamericana es a partir de una interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención Americana. Concluye la Corte Interamericana que en la medida en que la sanción y sobre todo la inhabilidad que se impuso a Leopoldo López, en este caso en particular, se trata de una determinación adoptada por una autoridad administrativa, entonces esa sanción es contraria a la Convención Americana y particularmente al artículo 23.2. Esta sentencia tiene una repercusión muy importante en el derecho colombiano porque a raíz de la solicitud de amparo formulada por la senadora entonces Piedad Córdoba, expide la Corte Constitucional la sentencia SU 712 que se encuentra en la columna de la parte izquierda, debajo de la sentencia C028, donde básicamente lo que hace la Corte Constitucional es ratificar la competencia de la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. En esa misma columna se encuentra la sentencia del año 2016, debajo, expedida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que ratifica la competencia de la Procuraduría General de la Nación. En el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, considera que efectivamente allí hay competencia. En todo caso, hay que comentar que en esa sentencia se anula la destitución e inhabilidad que se le impuso a la ex senadora Piedad Córdoba, pero por cargos distintos que, digamos, están relacionados con el tema de la cadena de custodia de una de las pruebas que sirvió para determinar la destitución y la inhabilidad, pero sigue manteniendo la competencia de la Procuraduría General de la Nación. Luego nos desplazamos hacia la primera, segunda, tercera, la cuarta fila hacia la derecha. Perdón, voy a levantarme un poco para tratar de indicar con este señalador. Bueno, parece que es. Esta es una sentencia que produce un viraje bastante significativo en la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado en la tendencia del derecho internacional. Esta sentencia, dictada 15 de noviembre de 2017, es una sentencia en la cual se declara la nulidad de la destitución del exalcalde Petro con dos elementos importantes. El primero de ellos consiste en afirmar que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia a la luz del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para destituir funcionarios elegidos popularmente, considerando la sentencia C028 de 2006, aquella que está en la parte alta a la izquierda, y hace el Consejo de Estado una precisión. La Procuraduría General de la Nación mantiene su competencia tratándose de casos de corrupción, porque la interpretación que hizo la Corte Constitucional en esa sentencia C028 de 2006 solamente cobijaría en el entendimiento, en la comprensión que tiene el Consejo de Estado en esta sentencia de Sala Plena a las situaciones en las cuales se presenten actos de corrupción, es decir, en relación con actos de corrupción la Procuraduría sí tendría competencia para destituir e inhabilitar a los funcionarios elegidos popularmente, porque a eso se contrajo o a eso se limitó el análisis que realizó la Corte Constitucional, dado que el cotejo que efectuó fue respecto a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta sentencia es muy importante, digamos, porque significa un giro en la dirección del derecho internacional. Esa es la primera gran conclusión que aparece en esta sentencia. La segunda, muy importante, es que hace un exhorto al gobierno, al Congreso y a la Procuraduría General de la Nación para que en un término de 2 años emprenda las reformas legales tendientes a compatibilizar la ley colombiana con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en esa medida es que yo le doy esa ubicación en este mapa, digamos, que trato de hacer a esa sentencia del Consejo de Estado. Después de esa
determinación viene un auto, que es el que está abajo a la izquierda, dictado por el Consejo de Estado en febrero de 2018. Es un auto aclaratorio de la sentencia de sala plena que acabo de comentar, donde el Consejo de Estado precisa en el sentido de que lo dicho en la sentencia del caso Petro se aplica exclusivamente al caso Petro. Esto es, se trata de una sentencia con efectos interpartes y así debe ser entendida. Finalmente, en esta evolución jurisprudencial del Consejo de Estado se encuentra abajo, en la última fila, la sentencia dictada en agosto de 2018, digamos hace un mes, por el Consejo de Estado en sección, es la sección segunda, subsección A, donde el Consejo de Estado, en esta determinación de su sala especializada, digamos, se ubica en la tendencia del derecho nacional, retomando lo dicho en el auto aclaratorio de febrero de 2018, que precisa y que señala que la Procuraduría General de la Nación mantendría su competencia para inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente y que lo dicho en el caso Petro era una determinación que solo surtía o tenía efectos de carácter interpartes. Muy bien. Y concluyo señalando esta providencia, este pronunciamiento judicial de la Corte Interamericana que se encuentra en la parte derecha, primera, segunda columna, tercera fila. Pongo allí voto razonado en el caso de Leopoldo López. Este es un voto razonado que corresponde a la misma sentencia de Leopoldo López. Es un voto razonado del juez García Sayán que, digamos, tiene mucha importancia en la medida en que trata de acercar el derecho internacional hacia el derecho nacional, y por eso estas dos providencias judiciales, digamos, las ubico cerca, porque tendencialmente, digamos, están tratando de aproximarse. Aquí, básicamente, lo que dice en su voto razonado el juez García Sayán es que no se puede hacer una interpretación literal de lo que dice el artículo 23.2, cuando señala que solamente se puede inhabilitar a un funcionario elegido popularmente por sentencia penal. Hay una serie de razones que aduce como un análisis de otras convenciones internacionales de derechos humanos donde no existe una norma similar al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que además los trabajos preparatorios de la Convención Americana dan a entender que no hubo una fundamentación muy clara acerca de por qué se tomó una decisión tan restrictiva, en el sentido de que solo la inhabilitación del elegido popularmente procedería exclusivamente por sentencia penal. Muy bien, este es, digamos, un caso que yo he traído para ilustrar esta relación y esta tensión que se produce con motivo de la aplicación del derecho internacional por parte de los jueces nacionales. Quiero señalar en segundo orden que esto que estoy poniendo aquí no es más que una foto de una película que aún no ha concluido. Digamos que el último capítulo de esta película es la presentación que hace el 7 de agosto de 2018, hace un poco más de un mes, la presentación que ha hecho la Comisión Interamericana de una demanda en el caso Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual será, digamos, una oportunidad del mayor interés para advertir cuál es la evolución que finalmente tendrá este tema, pues, de acuciante importancia para la jurisdicción de lo contencioso. Muchas gracias. Sí. Bueno, el tiempo es inexorable, doctora Catalina, entonces simplemente un minuto para que por favor nos haga una recomendación o un planteamiento final sobre la problemática de la aplicación del derecho internacional para los jueces administrativos. Bueno, pues gracias, Estela. Estamos 48 minutos tarde, entonces simplemente quiero, pues creo que lo que hicieron el doctor Gayón y el doctor Lazo fue claramente mostrar ejemplos de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la resolución de casos internos en materia de reparaciones y en materia de derechos políticos, y muestra la problemática que tú pusiste de presente, que es el problema de la legalidad, ¿no? Con la necesidad de aplicar para tomar decisiones internas normas que tienen textura abierta o que son relativamente ambiguas. Ahora, yo sí quisiera decir dos cosas muy rápidas, y es que
lo que hay que construir es un círculo virtuoso, porque buena parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son 7, creo que dije 9, de la jurisprudencia surge de los avances de la jurisprudencia interna en materia de normas coincidentes entre las normas nacionales y las normas internacionales de derechos humanos. Uno de los casos claves, por ejemplo, es el caso de acceso a la información. México tomó decisiones extraordinarias en materia de acceso a la información y eso le abrió la puerta a la Corte Interamericana para poder apropiarse del tema y ser la primera sentencia que adopta sentencias en materia de acceso a la información que hoy vinculan por control de convencionalidad a todos los actores del sistema interamericano, incluyendo a los jueces nacionales y a los actores administrativos. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ese diálogo virtuoso. Y el otro es que entre las distintas tensiones que se ponen de presente entre las normas nacionales y las internacionales, probablemente la más complicada, la más difícil, es la que tiene que ver con la confrontación directa entre una norma legal muy consolidada o una norma constitucional y la norma internacional. Esa probablemente es la tensión más difícil de todas, porque ahí un juez contencioso administrativo se encuentra con el problema, digamos, dramático de tener una norma constitucional clara y expresa y una norma internacional clara y expresa. Y esa confrontación solo la pueden resolver las altas cortes. En una serie de conferencias que yo he tenido durante mi vida con jueces, recuerdo una en particular de un magistrado de un tribunal que me dijo, mire, eso que usted está proponiendo es jurisprudencia si lo hace la Corte Constitucional, pero es prevaricato si lo hacemos los tribunales. Y entonces cuando se trata de esa confrontación tan dura entre normas internacionales de jerarquías por lo menos iguales en el derecho colombiano según la doctrina del bloque de constitucionalidad, la única que puede resolver eso es la Corte Constitucional colombiana y puede armonizarlas. Y pongo un ejemplo y lo dejo ahí, el ejemplo de la obediencia debida. Uno podría decir que según el derecho constitucional colombiano, la obediencia debida justifica, o sea, es un eximente de responsabilidad penal en la comisión de cualquier crimen, si uno lee, digamos, de manera textual la Constitución política. Pero el derecho internacional inadmite eso. Si una persona no puede decir, es que yo recibí una orden legítima de autoridad competente para violar a esa niña. Esa orden no es legítima y ninguna autoridad puede dar esa orden. Entonces, ahí no hay responsabilidad del Estado. Y la Corte Constitucional interpretó esa norma y dijo, aquí hay que hacer una interpretación armónica, la orden de vida de autoridad competente exime la responsabilidad penal, no la responsabilidad estatal, digamos, pero sí la responsabilidad penal del sujeto en ciertos casos, nunca en la comisión de crímenes internacionales o de graves violaciones de derechos humanos. Y me parece que eso solo lo puede hacer la Corte Constitucional y por eso era tan importante el llamado, digamos, de que la Corte haga ese tipo de metodologías. La interpretación conforme sí creo que es algo que es obligación de todos los jueces, incluyendo a los jueces contenciosos administrativos, y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer diálogos entre la academia, la jurisdicción internacional y la jurisdicción nacional para crear consensos en la comunidad jurídica. Gracias. Doctor Gayón, también, muy rápidamente, preocupante la afirmación de la doctora Catalina, si la decisión la toma el juez administrativo es prevaricato, pero no, si la misma decisión la toma la Corte Constitucional, es jurisprudencia. ¿Cuál sería entonces el papel del juez administrativo? Muy rápidamente. No, realmente es una pregunta muy complicada, doctora Estela. Yo no me atrevería a dar una respuesta final a ese tema. Creo que habría que analizar la situación en concreto para definir si es un prevaricato o no, la razonabilidad de la decisión y demás. Pero más allá del asunto en particular, permítame expresar ante la audiencia que yo desearía que tanto el derecho nacional como el derecho internacional e interamericano en esta materia evolucionara al punto que pudiera llegarse dentro del sistema a tener un control de convencionalidad sobre el derecho interno por parte de la propia Corte Interamericana, que actualmente no se puede hacer sino por la vía de un caso concreto. Es decir, a diferencia del sistema colombiano, en donde uno puede demandar ante la Corte Constitucional la constitucionalidad de una norma jurídica, en el sistema interamericano, que fue creado más sobre las bases del derecho anglosajón que del derecho continental,
no es posible impugnar la contradicción con la Convención Americana de una norma en particular. No existe esa posibilidad en abstracto, digamos, como acción pública contra la norma, sino por la vía de un caso concreto. Entonces, cuando se alega una violación, la Corte Interamericana puede declarar la contradicción con la Convención de una determinada norma, pero en abstracto no existe. Yo aspiraría a que tanto el derecho nacional como el derecho interamericano y en general el derecho internacional evolucionaran en esa dirección. Con esto lo que quiero decir es, creo que se ha avanzado bastante, tanto en el campo internacional como en el interno, en la materia de acercamiento y de armonización de los dos derechos, pero todavía hay un largo trecho por andar para que haya una mayor garantía para las personas, que es finalmente el objeto del derecho, en últimas. Bueno, ya para cerrar, doctor Lazo, ante la problemática, entonces tenemos un juez administrativo que tiene que ser muy cauto en la aplicación del control de convencionalidad o de constitucionalidad, o hasta qué punto tiene que ser más activo. Digamos que este es un terreno, como se ha venido señalando desde la conferencia que precedió al panel, es un terreno en construcción y eso reclama sobre todo del juez de lo contencioso administrativo llenarse de muchos elementos de juicio acerca de esta figura relativamente innovadora para la justicia latinoamericana. Creo yo que ese, digamos, es el camino más adecuado, más allá de, digamos, de indicar cuál sea la dirección en la cual se tengan que mover. Los jueces al momento de aplicar, desde luego que tienen que ponderar el impacto del derecho internacional y en ese contexto de evaluar el impacto del derecho internacional también hay unas instituciones que han sido soportadas en general por sociedades democráticas. Sobre esas sociedades democráticas se han asentado estados de derecho y esos estados de derecho han ido construyendo con la historia instituciones valiosas y pienso yo que ese, digamos, es un dilema que no es fácil para resolver, no es fácil de resolver por parte de los jueces nacionales y que ante todo, digamos, lo aboca a poder ponderar de manera sensata y de la manera más adecuada el valor que tienen estas normas de derecho internacional en su actividad cotidiana. Reconocer en ese sentido que el diálogo jurisdiccional que se plantea en el marco del sistema interamericano es un diálogo pensando siempre en la protección más adecuada de la persona humana y en cómo muchas de las interpretaciones que ya se ha dicho desarrollan los jueces nacionales pueden estar incluso pasos adelante de aquellas que se puede desarrollar por cortes internacionales.